Doctor, ¿cómo le va? Buen día, David Correa lo saluda. Buenos días, David, ¿cómo le va? Muy bien, la verdad que queriendo saber, que nos cuente cuáles son las características de la legionela, por qué se produce, a dónde se puede contagiar una persona con esta bacteria, porque bueno, por el estado, ¿no?, de situación en la que nos encontramos en Tucumán, la verdad que es una situación un tanto compleja, ya hay 6 fallecidos hasta el día de hoy. Sí, es una situación verdaderamente preocupante y que me pongo en lugar de quienes nos están escuchando. Hasta hace pocos días, primero se hablaba de un nuevo virus, como si fuera lo que nos pasó hace casi 2 o 3 años con el COVID, era un virus nuevo. Claro. Después fue sabiendo que hoy llamamos legionela. La legionela no es un virus, es una bacteria. Y es una bacteria que conocemos desde la década del 70, desde 1976, donde se le puso ese nombre porque en Estados Unidos, en una convención de legionarios, sí, un grupo que se juntaba en un hotel, hubo una enorme epidemia dentro de ese hotel. Y tiene en común lo que probablemente esté sucediendo en el sanatorio de Tucumán, y es que es un germen que habitualmente vive en aguas. Entonces puede ser que se transmita por el aire acondicionado, por el agua de las duchas, no será el caso ahora, pero hasta por fuentes. Tiene que ser agua al ambiente y la gente la aspira y ahí se infecta. Tiene que ser agua estancada, digo, que se deposite en algún lugar, ¿cómo puede ser? Generalmente lo más común es que sea agua que viven en cañerías, como por ejemplo son los sistemas de refrigeración centrales, entonces el agua está ahí, no es que esté el agua en malas condiciones, es bastante común que haya legionelas en las aguas, bastante. Es el segundo brote que hay de estas características en Argentina. Hace unos 10 años aproximadamente, sí, en una localidad de la provincia de Buenos Aires sucedió algo muy similar. Finalmente se pudo determinar que era legionela con la colaboración en aquel momento del Melbram, igual que en esta oportunidad, y es el segundo que conocemos. Hay países del mundo como Estados Unidos, España, etcétera, que esto ha sucedido muchísimas veces, lo cual no quita la preocupación, sino que para nosotros como argentinos es una absoluta novedad, pero sabemos que esto en algunos casos ocurre y por supuesto que es muy preocupante porque hubo muchos casos, ya hay varios muertos y esto es preocupante para todos. Doctor, pero algo clave sí, que tienen que escucharnos: la legionela no se transmite de persona a persona. Lo digo de nuevo, la legionela no se contagia. Si yo tengo legionela no se lo puedo pasar a otra persona. Me puedo contagiar si estoy en el mismo lugar, porque ahí debe haber habido una fuente común. Ya sabemos que el sanatorio ha sido evacuado, lo cual nos da tranquilidad. No solo evacuado, sino que además está el ministro en conferencia de prensa recién ha informado que están pidiendo a las autoridades del sanatorio que no toquen absolutamente nada, que no se higienice en ningún lugar, justamente para favorecer el trabajo de quienes van a ingresar al sanatorio para ver a dónde está el foco. Pero le pregunto, doctor, ¿por dónde entra esa bacteria? ¿Por las vías respiratorias, o sea, por la nariz, por la boca? Una situación, a ver, yo no le puedo contar porque todavía no sabemos. La semana pasada tuvimos 2 reuniones con el Ministerio, participé de la Organización Panamericana de la Salud. Yo el día viernes iba a viajar a Tucumán, me habían pedido y, bueno, con buena voluntad ofrecí colaborar, y el viaje de la ministra fue el día sábado y yo por temas personales no podía, pero lo que en esa oportunidad hablamos fue que sabemos que esta bacteria vive en aguas. Tenemos que aceptar que las aguas que vemos siempre tienen gérmenes, las aguas de los ríos, de todos lados. Claro. Esta bacteria vive en muchas aguas. Lo que sucede es que por algunas razones que en este caso todavía no han sido determinadas, el agua esa se remueve, se volatiliza, es decir, se hace vapor y entra por la vía respiratoria, como respuesta a su pregunta. Uno la inhala, pero no como el COVID, que yo se lo transmito a usted a mí, sino de ese agua que será una ducha que tira vapor al aire, será probablemente un sistema de aire acondicionado. En Tucumán se estuvo haciendo calor. Sí, es verdad. Estuvieron encendidos, que es en general la vía más frecuente. Pero no lo puedo decir, porque el estudio epidemiológico, con colaboración del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud, se está llevando adelante. Doctor, se habló mucho también en estas últimas semanas, pero para ir poniendo las cosas en su lugar, aun cuando no están los estudios de todas maneras. Pero, por ejemplo, esa bacteria puede estar en los tanques, depósitos de agua de un lugar, y que en todo caso sea porque después esa agua se consume. Sí, puede ser eso tranquilamente. ¿Y por qué de pronto aparece y produce infección? Hay distintos motivos. Por ejemplo, en algunos casos, en algunas instituciones, como lo repito, en Argentina este sea probablemente el segundo brote, pero en algunos países una cantidad de brotes, y quizás lo que se ve habitualmente es que, por ejemplo, se hizo alguna ¿Doctor? tema de cañerías
y cuando hacen el sistema de refrigeración, esas bacterias se remueven y ahí aparecen en general los brotes. Ahora, ¿cómo llega la bacteria? ¿Cómo puede llegar digo, no sé si ustedes han investigado... lo perdimos un segundito. Recordemos que estamos hablando con justamente un especialista, con el doctor Gustavo Lopardo, médico infectólogo, que va a venir a Tucumán. Recordemos que, por ahí si alguien recién nos ha encontrado, que el sábado estuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, en Tucumán, 14:30 conferencia de prensa. Digo, para darle la dimensión y ponerle en el punto justo la atención que se tenía. Se le está dando a la situación, por supuesto, ¿no? Y también para tratar de llevar tranquilidad, ¿no? a toda la población. Tal cual. Retomamos la comunicación. Sí, doctor, estamos de nuevo. Doctor, recién nos decía que puede estar en un tanque, puede estar en los sistemas de refrigeración de los aires acondicionados. Ahora, ¿cómo podría llegar una bacteria a un tanque? ¿A través de un mamífero como por ejemplo la rata o por el aire? ¿Cómo puede llegar? ¿Doctor? Cuando nosotros hablamos de agua destilada, agua de ese agua es estéril. El resto del agua, el agua que usted toma, el agua de la canilla, etcétera, no es estéril, tiene bacterias. Habitualmente tiene una cantidad de bacterias que su organismo y el mío lo toleran perfectamente. Entre esas bacterias, en algunas situaciones particulares puede estar este germen llamado Legionella. Entonces, aceptar que las aguas tengan alguna cantidad de bacterias es algo habitual, es imposible que las aguas sean estériles. Claro. Es lo que usted las hierva continuamente. Cuando nosotros clorificamos el agua, la que tomo yo en la ciudad de Buenos Aires, o la que usted toma en la ciudad de Tucumán, no es un agua que es completamente libre de bacterias, tiene una cantidad mínima. Bien, la Legionella en algunas oportunidades puede estar, y si está en algunas cantidades, como en este caso produce infección. Mucho más frecuente que por tomarla es porque haya algún sistema que la volatilice, es decir, que genera vapor de ese agua y la inhalamos, como decimos hace unos minutos. Por eso los ejemplos son los sistemas de aire acondicionados, las duchas, las fuentes ornamentales. Por la ducha también, disculpe, me paro un segundo ahí. ¿Por la ducha también se podría haber contagiado una persona? En la famosa epidemia de los legionarios, cuando sí se descubrió esta bacteria por primera vez hace casi 50 años, la fuente común se estimó que eran las duchas de los hoteles. Le pregunto ahí, ¿es por el contacto directo con el agua o por cuando se produce vapor y se inhala? Exacto, se produce ese vapor y ese vapor es inhalado por la persona. Si el agua, la bacteria vive en el agua, se tiene que generar ese vapor. La ducha, la fuente o el aire acondicionado. Claro. Y la persona inhala, entra por vía respiratoria. Bien, bueno, ¿cómo nos vamos enterando? ¿Qué pasa en los casos? Porque estamos viendo que en los últimos casos de fallecidos, ayer falleció, por ejemplo, una persona de 81 años, que fue el sexto paciente, que pareciera que es muy agresiva con personas que tienen ya comorbilidades. Es exactamente así, David, exactamente así. En los adultos mayores, en las personas que tienen comorbilidades, un término que creo que la población incorporó a través del COVID. Comorbilidades es tener obesidad, problemas cardiológicos, problemas respiratorios o particularmente defensas bajas, pero muy en particular los adultos mayores son mucho más susceptibles a tener cuadros severos. Doctor, buen día. Chantal le saluda. A raíz de lo que ha sucedido y la preocupación también, obviamente, en todos los hogares, han empezado a surgir el hecho de, limpieza de los aire acondicionados en los hogares y también de los tanques de agua. ¿Es recomendable? ¿Quieren hacer una limpieza de las cañerías? Y han surgido personas también que quieren hacer esto. Vamos a tratar de evitar entrar en psicosis. Sí, es verdad. Es el segundo brote en la República Argentina que conocemos. El primero fue hace 10 años en una pequeña localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, y esto desgraciadamente está ocurriendo en particular con una fuente común que es un sanatorio, está claro. No es que hay un brote en la ciudad de Tucumán. Hasta donde yo sé, yo no soy tucumano, no trabajo en Tucumán ni en ese sanatorio, todas las personas afectadas han tenido o trabajan o estuvieron ahí internados. Sí, le cuento una cosita. Tucumán está viviendo un brote, hasta donde yo sé. Le aporto un dato, hoy se conocieron 8 casos más justamente relacionados al sanatorio, obviamente. Sí, eso lo sabía, por eso entonces, que no vivan todos los tucumanos de cada barrio en pánico, eso no es así. Lo repito por tercera vez, no se contagia de persona a persona. Deben estar muy alertas todas las personas que han trabajado o han estado en las últimas semanas en contacto con el sanatorio, pero no con las personas del sanatorio. Si yo soy el marido de una enfermera que trabaja en el sanatorio, estaré muy preocupado por ella, pero no por mí, porque a mí no me lo va a contagiar. No existe la transmisión interhumana. Entonces, es muy preocupante la
la situación, pero que no empiece cada hogar a limpiar sus tanques. Los tanques hay que limpiarlos, es un beneficio y por años se limpian los tanques, como medida habitual, pero no porque importe en un sanatorio de Tucumán. Otra pregunta, también preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con los filtros que se ponen en los caños, por ejemplo, que se utilizan habitualmente en las cocinas de las casas? ¿Sirven los esos? comunes no, hay unos filtros especiales que son muy muy buenos, se ponen en las bocas, pero son muy costosos y no es algo que acá dispongamos. No soy un experto en filtros, soy un médico infectólogo. Lo que le puedo decir es que los filtros comunes no son los que filtran bien la legionela. Hay unos filtros que se pueden poner en las bocas, en cada canilla para filtrar la legionela. Pero repito, cada hogar de Tucumán hoy no está en riesgo de legionela. Hoy hay un foco ahí y hay que ocuparse de eso. Bien, doctor, la verdad que me quedo con esta última frase suya. ¿Puede repetirla, por favor? Cada hogar de Tucumán no está en riesgo. Es el segundo brote en la historia de nuestro país. Nuestro país tiene un sistema de bacteriología extraordinario. El Instituto Malbrán es un lugar de prestigio internacional, donde ellos son capaces de diagnosticar cuando pasa un brote de estos. Así que no es que acá pueda haber habido una enorme cantidad de brotes. Bien, se nos ha cortado. Sí. Es el segundo brote en la historia, está en un sanatorio, estamos todos muy preocupados. Yo desde Buenos Aires a más de 1000 kilómetros siguiendo el tema y comprometido con eso. Pero que cada hogar de Tucumán no entre en pánico por esto. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. Que tengan buenos días. A usted que tenga buen día. Estuvimos delegando con el doctor Gustavo Lopardo, médico infectólogo.